Después de enterarme de que le dieron la pena de muerte, salí afuera, abracé a mis amigos y comencé a llorar. Y simplemente me alegré de estar fuera. Estoy buscando la pena de muerte. Básicamente es en mi mejor interés porque es un consuelo. Cuanto antes pueda conseguir arreglarme un nuevo cuerpo y volver de nuevo. Alrededor del mundo, donde la justicia y el castigo están destinados a traer cierre, algunos momentos en la sala de audiencias nos dejan sin palabras. Desde el asesinato a sangre fría de Steven Lorenzo hasta el crimen impulsado por la venganza de Anthony García. Estos impactantes casos de pena de muerte revelan los lados más oscuros de la humanidad, demostrando que nadie escapa a las consecuencias de sus acciones. Comencemos. La pena de muerte. Y es nada menos. Lo que le hizo a mi hijo antes de asesinarlo debería hacérsele a él. Ojo por ojo. En 2003, dos jóvenes, Jason Galehouse y Michael Walkholz, desaparecieron de la vibrante comunidad de Tampa. Sus familias y amigos esperaban que regresaran sanos y salvos, pero esas esperanzas pronto se desvanecieron cuando se reveló la verdad sobre su destino. Jason y Michael fueron vistos con vida por última vez en diciembre de 2003. Su repentina desaparición alarmó a sus seres queridos, pero nadie podría haber imaginado el horror que sufrieron. Días después, el cuerpo de Michael fue encontrado en su coche en el estacionamiento de un complejo de apartamentos. Jason, sin embargo, nunca fue encontrado. Los investigadores luego supieron que había sido desmembrado y sus restos fueron descartados en contenedores de basura, lo que hizo imposible recuperar su cuerpo. A medida que la policía profundizaba en el caso, descubrieron detalles perturbadores. Steven Lorenzo usaba aplicaciones de citas y bares para conocer a sus víctimas, a menudo apuntando a aquellos que eran confiados e incautos. Los investigadores encontraron evidencia inquietante en su computadora, junto con objetos en su casa que generaron serias preocupaciones. Steven Lorenzo y su cómplice, Scott Schweiker, habían ideado un plan para manipular y dañar a sus víctimas. Sus acciones dejaron un impacto duradero en las vidas de muchos y conmocionaron a toda la comunidad. Después de que el señor Galehouse fue asesinado, su cuerpo fue envuelto y puesto en un remolque en la entrada de la casa del señor Lorenzo. Scott Schweiker, el cómplice de Lorenzo, era un hombre de mediana edad de Illinois que compartía los intereses sádicos de Lorenzo. Más tarde cooperó con los investigadores, proporcionando relatos detallados de cómo los dos planearon y llevaron a cabo sus crímenes, con Lorenzo tomando la iniciativa. El testimonio de Schweiker se convirtió en la piedra angular del caso de la fiscalía, ya que describió los horribles eventos que habían tenido lugar. Un sobreviviente, Albert Perkins, testificó sobre su experiencia aterradora con Lorenzo. Relató despertarse atado e incapaz de pedir ayuda. A pesar del miedo que soportó, Albert valientemente subió al estrado para compartir su historia, arrojando luz sobre las acciones dañinas de Lorenzo. Su testimonio fue fundamental para exponer el alcance de la crueldad de Lorenzo y sacar la verdad a la luz. Durante casi 20 años, las familias de las víctimas esperaron justicia. Luego, en diciembre de 2022, Steven Lorenzo finalmente admitió sus crímenes en una audiencia de sentencia. Sorprendió a todos al aceptar la pena de muerte. Estoy buscando la pena de muerte. Básicamente es en mi mejor interés porque es un consuelo. Es cuanto antes pueda conseguirme un nuevo cuerpo y volver de nuevo. Pero el juez, Christopher Sabella, dejó claro que su decisión no tenía nada que ver con los deseos de Lorenzo. Este es el castigo que mereces por estos crímenes horribles, declaró. La madre de Jason Galehouse, Pam William, quien estaba luchando contra un cáncer terminal, confrontó a Lorenzo en la corte con una emoción cruda. «Estoy enferma del estómago, solo por tener que mirar tu cara repugnante», le dijo. Junto a ella estaba Ruth Walkholz, la madre de Michael, quien también había esperado 2 décadas por este momento. El 24 de febrero de 2023, Steven Lorenzo fue condenado a muerte. La sala del tribunal estaba llena de emociones, alivio, dolor y una sensación de justicia largamente esperada. El juez Sabella reconoció el dolor de la familia de las víctimas diciendo: «Lo que fue consistente en su testimonio es que han estado esperando 20 años por justicia. Hoy, esa larga espera termina». A muerte se condena aumento. Eso se traduce como lo sentencio, señor Lorenzo, a muerte. Aunque nada puede traer de vuelta a Jason y Michael, sus familias finalmente pueden encontrar algo de cierre, sabiendo que el hombre responsable de su sufrimiento nunca volverá a dañar a otra alma. El caso de Lorenzo expuso a un depredador impulsado por la crueldad. El siguiente caso muestra que a veces los individuos más peligrosos no son solo asesinos, son ideólogos dispuestos a quitar vidas inocentes por sus propias creencias retorcidas.
Después de enterarme de que le dieron la pena de muerte, salí afuera, abracé a mis amigos y comencé a llorar. Estaba simplemente contento de que hubiera terminado. El 13 de abril de 2014, una tranquila tarde en Overland Park, Kansas, se convirtió en una escena de horror. Frazier Glenn Miller Jr., un hombre de 80 años con una larga historia de creencias controvertidas, llevó a cabo trágicamente un ataque fuera de un centro comunitario judío y un hogar de retiro cercano. Su ataque dejó a 3 personas inocentes muertas, ninguna de las cuales era judía, a pesar de sus intenciones llenas de odio. El camino de Miller hacia la violencia comenzó mucho antes de ese día. Nacido en 1940, sirvió como embajador en Estados Unidos, veterano del ejército. Pero más tarde en su vida, se involucró con organizaciones divisivas y controvertidas. En la década de 1980, estableció un grupo llamado el Partido Patriota Blanco, que promovía ideas y creencias excluyentes. Incluso buscó un cargo público para compartir sus puntos de vista extremos. Incluso se postuló para un cargo público, con la esperanza de difundir sus creencias extremas. Sin embargo, sus actividades eventualmente llevaron a su arresto en 1987, cuando las autoridades encontraron un arsenal de armas y explosivos ilegales en su posesión. Cumplió tiempo en prisión, pero nunca dejó de lado sus puntos de vista extremistas. Para 2014, Miller estaba en mal estado de salud y creía que estaba muriendo. En lugar de pasar sus últimos años en paz, planeó un ataque mortal. En ese fatídico día de abril, condujo hasta el centro comunitario judío y disparó a personas en el estacionamiento. Luego se trasladó a un hogar de retiro cercano, continuando con su alboroto. Sus víctimas, William Corporate y su nieto de 14 años, Reese Underwood, estaban allí para una competencia de canto. La tercera víctima, Terry Lomano, estaba visitando a su madre. Eran cristianos, no judíos, prueba de que el odio de Miller era tan insensato como su crimen. Después de su arresto, Miller no mostró culpa y apareció en la corte en una silla de ruedas. Gritó consignas de odio e incluso intentó justificar sus acciones durante su juicio. El tribunal lo declaró culpable de asesinato capital y múltiples otros cargos. Un jurado de Kansas lo sentenció a muerte, un castigo que aceptó abiertamente, afirmando que estaba orgulloso de lo que hizo y dijo: «Gracias». Miller permaneció en el corredor de la muerte hasta el 3 de mayo de 2021. Cuando murió en prisión a la edad de 80 años, las autoridades declararon que su muerte se debió a causas naturales. Aunque su vida terminó tras las rejas, el dolor que causó a las familias de las víctimas permanece. La historia de Frazier Glenn Miller Jr. es un recordatorio de los peligros del odio y el extremismo. Vidas inocentes se perdieron debido a la ideología violenta de un hombre. Pero al final, la justicia prevaleció, asegurando que sus acciones no quedarán sin respuesta. Nuestro próximo caso muestra que a veces el motivo es aún más escalofriante. Crueldad sin sentido, sin razón alguna. Su vida interna será mucho peor que cualquier cosa con la que tenga que lidiar en esta vida. No asistí a ninguna de las audiencias del tribunal. No podía soportar ver lo que mi nieto soportó antes de que le dispararan. El 11 de noviembre de 2022, Bryce Salter, de 21 años, pasó su noche en Ibarran Bistro, en Kalamazoo, Michigan. Se suponía que iba a ser solo otra noche de salida, pero cuando la noche terminó, Bryce nunca llegó a casa. Pasaron las horas y su familia comenzó a preocuparse. No sabían que algo terrible había sucedido fuera del bar esa noche. Según la información que la prensa pudo recopilar, las autoridades pronto se involucraron y comenzó una investigación sobre lo que había ocurrido. Bryce Salter era un joven lleno de vida, conocido por su amor por los deportes y la pesca. Tenía una sonrisa que podía iluminar una habitación, según su abuela, Brandon Miller. Pero en solo momentos, su vida fue arrebatada por Lang, un hombre que había pasado la mayor parte de su vida adulta entrando y saliendo de prisión. Lang había salido de prisión solo unos meses antes, cuando logró obtener un arma robada. Esa noche trágica la usó para quitarle la vida a Bryce. El asesinato fue brutal y completamente injustificado. Trágicamente disparó y mató a Salter. Las imágenes de vigilancia revelaron que Lang se acercó a su coche, donde se encontró con Salter. Se produjo una discusión, durante la cual Lang apuntó con un arma al pecho de Salter, derribándolo al suelo. Salter intentó defenderse, pero Lang disparó varias veces, resultando en la muerte de Salter. El padre de Bryce, Brandon Salter, y otros miembros de la familia lucharon por comprender cómo alguien podía ser tan cruel. Pero lo que hizo el caso aún más perturbador fue el comportamiento de Lang durante el juicio. Un vídeo de vigilancia muestra a los dos hombres discutiendo cuando Lang sacó un arma y derribó a Salter al suelo. Salter se defendió, pero luego Lang le disparó. Lang no mostró vergüenza por lo que había hecho.
Durante su audiencia de sentencia, se rió mientras los miembros de la familia de Bryce pronunciaban declaraciones emocionales sobre el impacto en la víctima. Se burló de su dolor, se desplomó en su silla y sonrió con desdén, mientras la hermana menor de Bryce, Reese, hablaba sobre cuánto significaba su hermano para ella. Incluso después de recibir su sentencia, un mínimo de 100 años en prisión, Lang continuó sonriendo. Su actitud durante todo el juicio sorprendió no solo a la familia de Bryce, sino también al juez, quien calificó las acciones de Lang como insensatas, cobardes y despiadadas. A pesar del comportamiento perturbador de Lang, se hizo justicia. El tribunal le impuso una sentencia que aseguraba que nunca volvería a caminar libre. Además de la sentencia de 100 años por asesinato en segundo grado, Lang recibió tiempo adicional por cargos de armas. Cuando el juez anunció el veredicto, la familia Salter aplaudió con alegría mientras Lang era sentenciado. 70 años a un máximo de 100. Gracias. Mientras Bayless arrastraba a Lang fuera de la sala del tribunal por sus arrebatos agresivos, uno de los familiares de Bryce gritó: ¿Cómo se siente saber que vas a morir en prisión? Fue un momento poderoso, uno que trajo un sentido de cierre a aquellos que habían sufrido tanto. El padre de Bryce, Brandon, llamó a su hijo mágico y dijo que tenía la mezcla perfecta de todo: inteligencia, bondad y encanto. Su pérdida dejó un vacío en sus corazones que nunca podría ser llenado. La hermana de Bryce, Reese, encontró que el juicio fue una de las experiencias más difíciles de su vida. Escuchar los detalles de los últimos momentos de su hermano fue devastador. Pero ver a Lang burlarse de su dolor fue aún peor. Al final, la familia Salter encontró algo de consuelo al saber que Lang nunca volvería a dañar a otra persona. Aunque su dolor nunca desaparecerá por completo, finalmente pudieron decir que se había hecho justicia para Bryce. La falta de remordimiento de Lang fue desgarradora, pero ¿qué pasa si un asesino no solo no muestra arrepentimiento, sino que además se burla activamente del sistema de justicia? Eso es exactamente lo que sucedió en nuestro próximo caso. En 2007, no voy a pasar el resto de mi vida en prisión por algo que no hice en 2007. La tranquila ciudad de Elyria, Ohio, fue sacudida por un crimen que nadie vio venir. Dave Kowalczyk, el querido dueño de Granny D's Pizza, fue encontrado asesinado. Un acto brutal y calculado que conmocionó a la comunidad. Sin embargo, el verdadero horror no estaba solo en el crimen en sí, sino en el hombre detrás de él. Neil Simpson no era solo un asesino, era frío, impenitente y peligroso. Todo comenzó cuando el cuerpo de Dave Kowalczyk fue encontrado en la parte trasera de la pizzería, con las manos atadas detrás de la espalda. La policía descubrió imágenes de seguridad que mostraban a Simpson entrando en la tienda esa noche. Los investigadores rastrearon a Simpson hasta un motel cercano, donde fue arrestado en menos de 48 horas. Cuando comenzó el juicio, su escalofriante falta de remordimiento se hizo evidente. No solo negó sus acciones, se burló del mismo sistema que intentaba llevarlo ante la justicia. Escupiendo a los jurados, lanzando improperios y sin mostrar señales de arrepentimiento, Simpson demostró una cosa: no estaba arrepentido, y nunca lo estaría. Desde el principio, la fiscalía pintó a Simpson como un hombre peligroso. Tenía un historial de problemas, un trastorno de personalidad y una reputación por tomar decisiones imprudentes. La noche del asesinato, él era el líder del grupo, el que estaba al mando. Fue su plan, sus decisiones y, en última instancia, sus acciones las que llevaron a la muerte de Kowalczyk por la mañana. La fiscalía argumentó que el crimen fue deliberado, no impulsivo. El pasado de Simpson lo convertía en una amenaza para la sociedad y presionaron por la pena de muerte. La defensa, sin embargo, intentó desviar el enfoque. Afirmaron que su infancia problemática jugó un papel en sus acciones. Argumentaron que su crianza lo convirtió en el hombre que llegó a ser y que eso debería considerarse en su sentencia. Cuando el jurado emitió su veredicto, el rostro de Simpson se torció de rabia. Dominado por la furia, hizo lo impensable. Escupió a los miembros del jurado. Se escucharon jadeos en la sala del tribunal mientras los oficiales lo escoltaban rápidamente fuera. Sus abogados, tratando de salvar la situación, suplicaron por un juicio nulo, pero el juez se mantuvo firme. 2 horas después, Simpson regresó, su comportamiento más calmado, pero su ira aún latente bajo la superficie. Se dirigió al juez y ofreció una disculpa, pero no al jurado. No estoy enojado contigo, admitió con voz firme. Estoy enojado con ellos. La sala del tribunal estaba cargada de tensión, mientras el jurado se retiraba a deliberar. Cuando Neil buscaba la pena de muerte para sí mismo, pasaron horas, cada minuto extendiéndose interminablemente para la familia de Dave Kowalczyk. ¿Elegirían el castigo máximo? ¿Sería Neil Simpson enviado al corredor de la muerte por su brutal crimen? Después de 4 horas agonizantes, el jurado regresó. La sala quedó en silencio mientras la jueza Mary Beth Lesky se preparaba para leer el veredicto. La familia Kowalczyk contuvo la respiración.
Simpson, apareciendo a través de una transmisión de video granulada desde la cárcel, permanecía inmóvil. Su cabeza recién afeitada y su expresión fría no delataban nada. Entonces llegaron las palabras. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Debido a la elección del estado de Ohio, cuento con cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esto era justicia, pero nunca traería de vuelta a Dave. Sin embargo, Simpson no se inmutó, sin reacción, sin vergüenza. Solo la misma mirada vacía, como si ya se hubiera resignado a su destino. Una vida tras las rejas, con nada más que tiempo para pensar en las decisiones que lo llevaron allí. Aunque evitó la pena de muerte, su abogado defensor creía que el resultado era peor para él. La cadena perpetua significaba no tener segundas oportunidades, ni esperanza de libertad, mientras que una sentencia de muerte le habría dado años de apelaciones. Este veredicto le dejó solo con una. Su lucha por la libertad había terminado efectivamente. La fiscalía apoyó la decisión del jurado, calificándola de justa y equitativa. El caso estaba cerrado, y la comunidad finalmente podía seguir adelante. Este caso es desgarrador de muchas maneras. Un hombre trabajador perdió la vida por un crimen sin sentido, dejando a su familia y seres queridos en duelo. El juicio en sí fue difícil de presenciar, especialmente dado la falta de arrepentimiento de Simpson. Aunque el sistema de justicia aseguró que nunca volvería a dañar a otra persona, ninguna sentencia podría realmente compensar la pérdida de Dave Kowalczyk. Su familia llevará ese dolor para siempre. Neil Simpson pudo haber escapado del corredor de la muerte, pero pasará el resto de sus días tras las rejas, solo, con nada más que tiempo para pensar en lo que ha hecho. El siguiente caso revela cómo un hombre que se suponía debía salvar vidas se convirtió en un asesino a sangre fría. Se meditó si hay algún número de casos en los que un acusado fue sentenciado a muerte en Nebraska con una conducta previa. No alcanzó el nivel de desprecio que este acusado tiene por el valor de la vida de otro ser humano. Anthony García fue una vez un prometedor estudiante de medicina, pero su carrera tomó un giro oscuro. En lugar de salvar vidas, terminó quitándolas. Entre 2008 y 2013, cometió 2 asesinatos dobles separados en Omaha, Nebraska. Sus víctimas estaban conectadas con sus fracasos pasados y sus crímenes conmocionaron a la comunidad. García tenía un historial preocupante en el campo médico. Después de obtener su título, luchó en múltiples residencias, a menudo siendo expulsado debido a su comportamiento poco profesional. Su tiempo en la Universidad Crichton con Michael Hunter fue particularmente desastroso. Sus profesores lo consideraban arrogante e irresponsable, y finalmente fue expulsado. El Dr. William Hunter y el Dr. Roger Brumback, 2 figuras destacadas en Crichton, jugaron papeles clave en su despido. Años después, García aún guardaba rencor. Incapaz de construir una carrera médica exitosa, culpaba a aquellos que lo habían despedido. Luego, en 2008, ocurrió una tragedia inimaginable. El 13 de marzo de 2008, el Dr. William Hunter regresó a casa para encontrar una escena horripilante. Su hijo, de 11 años, Thomas Hunter, y la ama de llaves, Shirley Sherman, fueron brutalmente apuñalados. El ataque conmocionó a la comunidad. Los investigadores no encontraron un sospechoso. Los testigos habían visto a un hombre corpulento en un Honda plateado cerca de la casa, pero el caso se enfrió rápidamente. Durante 5 años, las familias no tuvieron respuestas. Luego, en 2013, el asesino atacó de nuevo. El 14 de mayo de 2013, el Dr. Roger y Mary Brumback fueron encontrados asesinados en su hogar. Roger había sido disparado varias veces y apuñalado, mientras que Mary había sido apuñalada hasta la muerte. Una vez más, se habían utilizado cuchillos de la cocina de la víctima. Los investigadores notaron de inmediato las similitudes con los asesinatos de 2008. Sus sospechas se intensificaron cuando descubrieron un intento de allanamiento en la casa del doctor. Chanda Butra, otro exprofesor de Crichton que había tenido clases con García. Se hizo evidente que el asesino estaba apuntando a antiguos colegas. Los detectives comenzaron a investigar más a fondo el pasado de García. Descubrieron que antes de los asesinatos de Brumback, compró un arma del tipo usado en el crimen. Sus registros lo situaban en la escena, y su teléfono se usó para buscar la dirección de los Brumback. El 15 de julio de 2013, las autoridades arrestaron a García mientras conducía en Illinois. Estaba muy intoxicado y dentro de su coche, la policía encontró una pistola. Fue acusado de 4 cargos de asesinato en primer grado. Finalmente, en el otoño de 2016, un juicio. Después de 16 días de testimonio, un jurado encontró a García culpable de los 4 asesinatos. El juicio de García comenzó en octubre de 2016. La fiscalía presentó pruebas abrumadoras, incluyendo ADN, imágenes de vigilancia e incluso una escalofriante confesión a un conocido donde se jactó de haber matado a un niño y a una mujer mayor. García mostró poca emoción durante el juicio, a menudo usando auriculares y pareciendo desinteresado. Después de semanas de testimonio, el jurado lo encontró culpable de todos los cargos.
En septiembre de 2018, un panel de jueces lo sentenció a muerte. Dormido o catatónico. Así es como el abogado del asesino por venganza, Anthony García, ojos cerrados, manos esposadas, no tuvo reacción, apenas movimiento durante el testimonio. Permaneció en silencio e incluso durmió cuando el juez anunció su pena de muerte. Sus crímenes habían sido calculados, brutales y motivados por la venganza. El caso de Anthony García es un escalofriante recordatorio de cómo la amargura y el resentimiento pueden volverse mortales. En lugar de superar sus fracasos, eligió quitar vidas inocentes. Sus víctimas eran personas que alguna vez formaron parte de su mundo, pero él las veía como obstáculos, en lugar de seres humanos. Para las familias de Thomas Hunter, Shirley Sherman, Roger Brumbach y Mary Brumbach, se hizo justicia, pero su dolor permanece. Ninguna sentencia puede devolverles a sus seres queridos, pero al menos el hombre responsable nunca podrá dañar a nadie más. Sin embargo, esta mañana, aproximadamente a las 7 a.m., el diputado Sutphin se encontró con Morva en el Huckleberry Trail y fue fatalmente disparado. William Morva no era ajeno a los problemas, pero cuando entró en una sala de tribunal de Virginia, pocos podían predecir hasta dónde lo llevaría su desesperación o las escalofriantes consecuencias de sus acciones. Se perdieron 2 vidas, y la cadena de eventos que puso en marcha dejaría a la nación dividida. Pero no fueron solo sus crímenes los que sorprendieron a todos. Fue lo que él creía y cómo eso moldeó sus momentos finales. Todo comenzó con lo que parecía un día rutinario en Blacksburg, Virginia. Morva, ya en la cárcel por intento de robo, afirmó que tenía una emergencia médica. Las autoridades lo escoltaron al hospital, sin saber que estaban entrando en una pesadilla. Lo que sucedió a continuación fue una escena sacada de un thriller. Morva dominó a un diputado, le arrebató su arma y se escapó. Pero esto no fue solo una huida por la libertad, fue mortal. Un solo disparo acabó con la vida del guardia de seguridad del hospital, Derek McFarlane, enviando ondas de choque a través del pueblo. Derek McFarlane perdió la vida esta mañana tratando de prevenir la fuga del recluso de la cárcel del condado de Montgomery, William Charles Morva. Con una vida ya arrebatada, Morva estaba huyendo y la comunidad estaba paralizada por el miedo. No había terminado. Solo unas horas después, se desató otra tragedia. El oficial Eric Sutphin, quien se unió a la búsqueda, fue disparado y asesinado. El caos dejó a todos preguntándose, ¿hasta dónde llegaría Morva para mantenerse libre? La búsqueda de Morva duró 36 horas, capturando la atención de todo el estado. Oficiales armados peinaron los bosques, buscando a un hombre que había demostrado que haría cualquier cosa para evitar ser capturado. Cuando finalmente lo acorralaron, Morva se rindió sin luchar. Pero lo que siguió no fue alivio, fue confusión. Durante su juicio, el extraño comportamiento de Morva se volvió imposible de ignorar. Afirmó ser víctima de una vasta conspiración y parecía convencido de que sus crímenes eran parte de un plan retorcido para exponer la verdad. Los fiscales lo pintaron como frío y calculador, pero la defensa de Morva argumentó lo contrario. Afirmaron que sufría de severas ilusiones que distorsionaban su sentido de la realidad, haciéndolo incapaz de comprender sus acciones. El jurado no lo compró. En 2008, sentenciaron a William Morva a muerte por los asesinatos de McFarlane y Sutphin. Pero la historia no terminó ahí. Fue solo el comienzo. A medida que se acercaba la fecha de su ejecución, el caso de Morva se convirtió en un campo de batalla para el debate. Los activistas de derechos humanos argumentaron que su enfermedad mental lo hacía no apto para la ejecución. Incluso algunas de las familias de las víctimas cuestionaron si esto era justicia. Pero el estado de Virginia se mantuvo firme. El 6 de julio de 2017, William Morva fue ejecutado por inyección letal. Hasta el final, se aferró a sus delirios, dejando una impresión final tan inquietante como los crímenes que cometió. En la sala del tribunal, el comportamiento distante de Morva inquietó a todos. Se sentó inmóvil, aparentemente indiferente, mientras los testimonios detallaban el dolor que causó. Para algunos, su ejecución fue una forma de justicia largamente esperada. Para otros, fue un sombrío recordatorio de las complejidades que rodean la enfermedad mental en el sistema de justicia. La madre de Derek McFarlane expresó su oposición a la pena de muerte, diciendo que no le traía paz. Mientras tanto, la familia del diputado Sutphin expresó alivio, calificando la ejecución como un paso necesario hacia el cierre. Estallido de la esposa de una de sus víctimas, quien gritó que Morva no mostró misericordia al matar a su esposo. El caso dejó una cicatriz en Virginia y reavivó los debates sobre la salud mental y la pena de muerte. Los crímenes de William Morva dejaron un rastro de angustia y provocaron acalorados debates sobre la justicia y la enfermedad mental. Pero el próximo caso de Zohar Tsarnaev nos lleva a un tipo diferente de terror.
72 horas antes de que las bombas detonaran, casi al minuto, los sospechosos Tamerlan y Dzhokhar Tsarnaev hicieron ejercicio juntos en un gimnasio en Boston. Las imágenes muestran a Dzhokhar con una gorra de béisbol blanca, caminando con su hermano mayor. Tamerlan, el presunto cerebro detrás de la tragedia que mató a 3 personas y dejó a cientos heridos. El 15 de abril de 2013, una brillante tarde de primavera en Boston se convirtió en una pesadilla viviente. Miles de espectadores se reunieron en la línea de meta del maratón de Boston, animando a corredores de todo el mundo. Pero ocultos entre la multitud estaban 2 hermanos con un plan para convertir la alegría en caos y carnicería. Dzhokhar Tsarnaev, que en ese momento tenía apenas 19 años, y su hermano mayor, Tamerlan, llevaron a cabo uno de los atentados más devastadores en Estados Unidos. Historia. Lo que siguió fue una ciudad llevada a sus rodillas, una búsqueda desesperada y un juicio que expuso detalles escalofriantes sobre el más joven de los 2 atacantes. Dzhokhar y Tamerlan Tsarnaev se pueden ver llevando mochilas. Mientras Tamerlan Tsarnaev continuaba hacia la línea de meta, su hermano menor se detuvo y pareció dejar su mochila a solo unos pies de distancia de la víctima más joven, Martin Richard, de 8 años. El ataque fue cuidadosamente planificado. Usando instrucciones encontradas en línea, los hermanos construyeron 2 bombas de olla a presión llenas de clavos, balines y otros fragmentos, diseñadas para desgarrar la carne y causar la máxima devastación. Plantaron las bombas en mochilas, llevándolas a la concurrida línea de meta. Los registros muestran que habló con Tamerlan Tsarnaev 19 seguí. Justo después terminó la llamada, la primera bomba explotó. A las 2:49 p.m., la primera bomba explotó. La explosión envió una ola de pánico a través de la multitud. Solo 13 segundos después, una segunda explosión estalló, lanzando a los espectadores y corredores en un completo caos. El daño fue horroroso. 3 personas murieron, incluido Martin Richard, de 8 años, que había estado de pie con su familia. 2 mujeres jóvenes, Crystal Campbell y Lindsay Liu, también perdieron la vida. Más de 260 personas resultaron heridas. Muchos de ellos perdieron extremidades o enfrentan cicatrices físicas y emocionales de por vida. Los hermanos se desvanecieron en el caos, mezclándose como si fueran simples transeúntes. Durante días, la ciudad de Boston estuvo en vilo, desesperada por obtener respuestas. Cuando las imágenes de vigilancia revelaron imágenes de los sospechosos, comenzó una cacería humana en toda la ciudad. El 18 de abril, los hermanos atacaron de nuevo. Emboscaron al oficial de policía del MAT, Sean Collier, disparándole en un intento de robar su arma de servicio. El plan fracasó, pero el oficial perdió la vida, un acto sin sentido que enfureció aún más a la ciudad. Horas después, los hermanos fueron acorralados en Watertown, un suburbio de Boston. Lo que siguió fue un tiroteo violento. Los hermanos lanzaron explosivos caseros a los oficiales e intercambiaron disparos en las calles. Tamerlan fue finalmente sometido tras recibir múltiples heridas de bala y fue derribado por un valiente oficial de policía. Dzhokhar huyó, herido y desesperado. Su escondite, un barco en dique seco en el patio trasero de una casa cercana. Allí, escribió un mensaje escalofriante en las paredes, justificando el ataque como represalia por las acciones de ETUU en el Medio Oriente. Después de un tenso enfrentamiento, las fuerzas del orden lo capturaron, poniendo fin a una dramática búsqueda de 4 días. El juicio de Dzhokhar comenzó en 2015 y fue uno de los más publicitados en la memoria reciente. Los fiscales argumentaron que no solo seguía el liderazgo de su hermano, sino que era un participante dispuesto y activo. La evidencia mostró que ayudó a construir las bombas, plantó una él mismo y no mostró remordimiento. La defensa pintó un cuadro diferente, un joven manipulado por un hermano mayor dominante. Pero la evidencia era abrumadora. Las imágenes de vigilancia mostraban a Dzhokhar caminando tranquilamente lejos del sitio de la bomba. Incluso se detuvo a comprar bocadillos en una tienda de conveniencia mientras las víctimas yacían muriendo. La fiscalía presentó testimonios desgarradores, incluidas imágenes de las víctimas y grabaciones de las explosiones. Muchos en la galería lloraron abiertamente. Después de 14 horas de deliberación, el jurado condenó a Dzhokhar por los 30 cargos, incluyendo el uso de armas de destrucción masiva. ¿La sentencia? Muerte. El bombardero de Boston, Martin, fue condenado a muerte hoy. Dzhokhar Tsarnaev, de 21 años, fue condenado por un jurado federal el mes pasado por los atentados de abril de 2013. La reacción de Dzhokhar ante la sentencia de muerte fue escalofriante. Mientras se leía el veredicto, él permaneció sentado sin expresión, su actitud fría y distante. Los sobrevivientes y las familias de las víctimas quedaron atónitos por su falta de remordimiento. Algunos esperaban que la sentencia les trajera cierre, mientras que otros se sentían conflictuados, sabiendo que nada podría deshacer el dolor que causó. Cuando esas bombas explotaron y recuerdo lo vil, lo repugnante que fue lo que esta persona hizo junto a su hermano y destruyeron innumerables vidas inocentes. Para Boston, las cicatrices del ataque son profundas. El bombardeo no fue solo un ataque físico, fue un asalto al espíritu de una ciudad. Sin embargo, Boston,
respondió con resiliencia, adoptando el grito de guerra Boston Strong como símbolo de unidad y fortaleza. Dzhokhar Sarnia permanece en el corredor de la muerte. Su caso sigue provocando debates sobre la justicia, el castigo y el verdadero costo del terrorismo. A continuación, nos adentramos en el caso de Scott Dozier, donde sus últimos deseos desafiaron todas las expectativas. ¿Vas a estar muerto en 2 días? Sí, lo estoy. ¿Has procesado eso? Quiero decir, tanto como una persona puede, ¿verdad? Es algo muy serio, ¿no? El nombre de Scott Dozier se hizo infame, no solo por los horrendos asesinatos que cometió, sino por su demanda incesante de ser ejecutado. Donde la mayoría de los reclusos en el corredor de la muerte luchan con uñas y dientes para retrasar su sentencia, Dozier dejó claro que no tenía intención de esperar, pero detrás de su desafío había una historia de traición, avaricia y violencia que dejó a 2 hombres muertos y desató intensos debates sobre la justicia, la ética y la pena de muerte en sí misma. Yo era un distribuidor de drogas. Intencional y deliberadamente me involucré en una vida fuera de la ley. Todo lo que importa es esta condena obtenida ilegalmente y preferiría estar muerto que seguir con esto. A finales de los años 90 y principios de los 2000, Scott Dozier parecía un hombre ordinario persiguiendo el éxito. Nacido en Boulder City, Nevada, fue descrito como ambicioso y encantador. Pero bajo la superficie, vivía una peligrosa doble vida, profundamente involucrado en el tráfico de drogas. Scott Dozier fue condenado por asesinar a Jeremiah Miller de 22 años en 2002 y robarle $12,000 que Miller había traído de Phoenix a Las Vegas para comprar materiales para hacer. En 2002, su ambición tomó un giro mortal. Dozier atrajo a Jeremiah Miller, un aspirante a traficante de 22 años, a un motel de Las Vegas bajo el pretexto de venderle químicos para fabricar sustancias. Miller llegó con $12,000 en efectivo, esperando un trato rápido. Pero en lugar de cumplir su promesa, Dozier asesinó a Miller a sangre fría. Lo que sucedió a continuación reveló la naturaleza calculadora de Dozier. Para cubrir sus huellas, desmembró el cuerpo de Miller, desechando su torso en una maleta que arrojó en un contenedor de basura en Las Vegas. El descubrimiento conmocionó a la ciudad. Las autoridades luego supieron que Miller no era la única víctima de Dozier. Dozier también estaba vinculado al asesinato de Jason Green, un asociado de 26 años, que enterró en el desierto de Arizona. Los investigadores determinaron que Dozier mató a Green de manera similar, motivado por la paranoia y la necesidad de eliminar a cualquiera que pudiera exponer sus crímenes. Si la familia de Jeremiah Miller realmente cree que lo maté, deberían tener la oportunidad de matarme. En 2007, Dozier fue condenado por el asesinato de Miller y sentenciado a muerte en Nevada. También fue declarado culpable de matar a Green en Arizona. La evidencia era abrumadora. Testigos, la evidencia física y los detalles espeluznantes de los crímenes pintaban a Dozier como un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerse por delante. ¿Puedes ayudar a la gente a entender por qué deseas tanto morir? No es que quiera morir, pero preferiría estar muerto que vivir. Pero en lugar de apelar su sentencia de muerte, Dozier tomó una decisión que sorprendió a todos. Se negó a luchar, declarando públicamente que quería ser ejecutado lo antes posible. Para Dozier, pasar tiempo con Dozier fue un error. Décadas después, el corredor de la muerte no era una opción. No es vivir, dijo durante una audiencia. Nevada, sin embargo, no estaba preparada para cumplir su solicitud. El Estado tuvo dificultades para obtener las sustancias necesarias para la inyección letal, ya que las compañías farmacéuticas bloquearon su uso en ejecuciones. Después de años de retrasos, finalmente se fijó una fecha de ejecución para julio de 2018. Pero solo unas horas antes de que Dozier estuviera programado para morir, un juez detuvo el proceso, citando preocupaciones sobre el cóctel de sustancias no probado que Nevada planeaba usar. Sí, lo estoy. Mi declaración hoy es que quiero absolutamente seguir adelante con esto el 14 de noviembre. Solicitaría que lo hagamos sin el paralizante. El retraso llevó a Dozier a su punto de quiebre. Criticó al sistema llamando a los aplazamientos repetidos una tortura psicológica. Su caso destacó las crecientes complicaciones en torno a la pena de muerte, con muchos cuestionando si el sistema era realmente efectivo. El recluso del corredor de la muerte de Nevada, que había estado esperando su ejecución durante más de una década, ha tomado el asunto en sus propias manos. Scott Dozier fue encontrado muerto esta tarde en un aparente suicidio. En enero de 2019, la frustración de Dozier llegó a su punto máximo. Los guardias de la prisión estatal de Ely lo encontraron colgado en su celda. Se había quitado la vida, poniendo fin a la batalla en sus propios términos. Para algunos, su muerte marcó el final de un capítulo oscuro, mientras que otros lo vieron como un fracaso de la justicia. El caso de Dozier no solo expuso los desafíos logísticos de llevar a cabo la pena de muerte,
Planteó preguntas más profundas sobre la ética de la ejecución y el tratamiento de los reclusos del corredor de la muerte. En la sala del tribunal, el comportamiento de Scott Dozier era inquietante. No mostró remordimiento por sus crímenes y parecía indiferente ante la sentencia de muerte. Las familias de sus víctimas, incluidos los seres queridos de Jeremiah Miller, expresaron frustración por los repetidos retrasos, sintiendo que se les había negado el cierre. Pero el desafío de Dozier también provocó debates. ¿Era un hombre tratando de escapar de las consecuencias de sus acciones o alguien exponiendo las grietas en un sistema roto? Para aquellos que seguían su caso, su muerte dejó una mezcla de alivio, confusión e inquietud persistente. La escalofriante demanda de ejecución de Scott Dozier expuso grietas en el sistema de justicia. A continuación, nos dirigimos a Washington, D.C., donde el reinado de terror de un francotirador cobró 10 vidas y mantuvo a la nación en vilo con miedo. Dijiste que no criaras a mis hijos por tu cuenta. Se han convertido en mi enemigo y como mi enemigo te mataré. Sabía que me iba a matar y sabía que iba a hacer un disparo a la cabeza. En octubre de 2002, Washington, D.C. se convirtió en una ciudad tomada como rehén por el miedo. Durante el transcurso de 3 semanas aterradoras, 10 personas fueron disparadas y asesinadas en ataques aparentemente aleatorios. Las calles se convirtieron en campos de batalla y nadie sabía quién sería la próxima víctima. Detrás de estos asesinatos calculados estaba John Allen Muhammad, un hombre cuyos ataques de francotirador convirtieron el acto cotidiano de echar gasolina o caminar hacia la tienda en una apuesta mortal. Pero la parte más escalofriante de esta historia no fue solo el método, sino el motivo retorcido detrás de su ola de crímenes. William se esforzaba por ser un hombre de familia dedicado. El grado en que su vida se desintegraría sorprendería a todos los que lo conocían. John era tan encantador. John Allen Muhammad, un veterano de la Guerra del Golfo con una mente aguda y un pasado problemático, unió fuerzas con Lee Boyd Malvo, de 17 años, para ejecutar una de las matanzas más aterradoras en Estados Unidos. Historia. La pareja convirtió un Chevrolet Caprice azul de 1990 en un nido de francotirador móvil, cortando un agujero en el maletero para disparar sin ser detectados. Los ataques comenzaron el 2 de octubre de 2002, con el asesinato de un hombre en el estacionamiento de un supermercado. Al día siguiente, 5 personas más fueron asesinadas en cuestión de horas. Las víctimas eran de todas las edades y orígenes: un paisajista cortando el césped, una mujer leyendo en un banco y un hombre echando gasolina. La aleatoriedad de los ataques creó un pánico masivo. Las escuelas cancelaron actividades al aire libre, la gente zigzagueaba al caminar para evitar ser un blanco fácil, y los dueños de gasolineras instalaron lonas para proteger a los clientes de posibles francotiradores. Pero Mohamed y Malvo no estaban matando al azar. Los investigadores descubrieron más tarde que el verdadero motivo de Mohamed era personal. Quería matar a su exesposa, Miller Mohamed, y recuperar la custodia de sus hijos. Los asesinatos aleatorios estaban destinados a distraer a las autoridades mientras llevaba a cabo su plan final. Escúchame. ¿Qué pasa? Un hombre está siendo asesinado frente a mí. ¿Cómo está siendo asesinado frente a él? Durante semanas, las agencias de aplicación de la ley de todo el país trabajaron incansablemente para atrapar a los asesinos. Los investigadores revisaron miles de pistas, reuniendo pistas de evidencia balística, escenas del crimen y relatos de testigos presenciales. Un avance se produjo cuando Malvo dejó una huella dactilar en una escena del crimen. Esto, junto con la evidencia que vinculaba a la pareja con un asesinato anterior en Alabama, ayudó a la policía a identificar su vehículo. El Chevrolet Caprice azul fue encontrado estacionado en un área de descanso en Maryland el 24 de octubre de 2002. Dentro del coche, la policía descubrió el rifle de francotirador, mapas de los lugares de ataque y los planes detallados de Muhammad. Ambos hombres fueron arrestados sin incidentes, poniendo fin al reinado de terror que había dejado a la nación conmocionada. John Allen Muhammad enfrentó juicio en Virginia, donde los fiscales buscaron la pena de muerte. El caso era sólido, con evidencia balística que vinculaba las balas con el rifle de francotirador encontrado en el coche. Sobrevivientes y familias de las víctimas llenaron la sala del tribunal, reviviendo el horror de esas 3 semanas. El frío comportamiento de Muhammad durante todo el juicio contrastaba fuertemente con los testimonios emocionales. No mostró remordimiento, manteniendo su inocencia a pesar de la abrumadora evidencia. El jurado lo encontró culpable de múltiples asesinatos y lo sentenció a muerte. La ejecución de John Allen Muhammad. El 10 de noviembre de 2009, Muhammad fue ejecutado por inyección letal. Para algunos, fue la justicia que habían estado esperando, mientras que para otros, las cicatrices de sus crímenes nunca sanarían por completo. La sala del tribunal durante el juicio de John Allen Muhammad estaba llena de angustia, ira e incredulidad. Las familias de las víctimas compartieron historias de vidas robadas de las maneras más insensatas. Un padre que es el pilar de la familia, una madre que se dedicó a la comunidad y un adolescente con sueños de cambiar el mundo. La aleatoriedad de los asesinatos solo profundizó el dolor. Sus seres queridos fueron elegidos por pura casualidad, atacados mientras hacían algo tan ordinario como echar gasolina o caminar a casa. Fue difícil al principio.
Simplemente estar sentado allí, estar en la misma habitación con estas dos personas que sé, le quitaron la vida a mi hijo. Mientras los fiscales exponían los escalofriantes detalles de los ataques del francotirador, la sala del tribunal a menudo miraba a Muhammad. Él permanecía inquietantemente calmado, sin mostrar reacción alguna ante las pruebas o los testimonios emocionales. Su falta de remordimiento era perturbadora, como si las vidas que destruyó no tuvieran significado. Sobre las personas que murieron, sí lo hago. Larufa dice que el destino le dio una oportunidad para sobrevivir. La mayoría de ellos no tuvo ninguna oportunidad. ¿Sabes? Estaban vivos un minuto y muertos al siguiente segundo. Los sobrevivientes que escaparon por poco con vida subieron al estrado, describiendo el miedo que los envolvía y la culpa de haber sobrevivido mientras otros no lo hicieron. Para ellos, estar sentados a solo unos pies del hombre que había puesto sus vidas patas arriba era como revivir la pesadilla. Cuando el jurado dictó la sentencia de muerte, las reacciones fueron mixtas. Algunas familias encontraron alivio, creyendo que era la única justicia adecuada para un asesino tan calculador y cruel. Otros, sin embargo, sintieron que el castigo ofrecía poco consuelo, sabiendo que nada podría borrar las cicatrices o devolver a los seres queridos que perdieron. Más allá de la sala del tribunal, los crímenes de Muhammad dejaron profundas cicatrices en todo el DC área. Durante 3 semanas, la gente vivió con miedo constante, zigzagueando por los estacionamientos, agachándose detrás de los coches y evitando los espacios abiertos por completo. Incluso después de la ejecución de Muhammad en 2009, los recuerdos de su ola de asesinatos perduraron como un capítulo oscuro en la historia estadounidense. El terror calculado de John Allen Muhammad paralizó una ciudad con miedo, pero el siguiente caso revela a 2 asesinos que convirtieron herramientas cotidianas en armas de crueldad inimaginable. Fue el peor caso de asesinato que jamás manejé debido a la brutalidad contra los 5 víctimas adolescentes. Cuando el nombre de Lawrence Bideker apareció por primera vez en los titulares, no fueron sus escalofriantes crímenes los que captaron la atención. Fue la manera metódica, casi a sangre fría, con la que los abordó. Junto a su compañero, Roy Norris, Bideker se hizo conocido como una mitad de los asesinos de la caja de herramientas, un apodo que perseguiría para siempre a cualquiera que lo escuchara. Lo que hicieron a sus víctimas fue tan brutal que incluso los investigadores más experimentados quedaron conmocionados. Pero no fueron solo los crímenes los que horrorizaban al mundo. Fue como Bideker reaccionó ante su sentencia. Todo comenzó en 1979, cuando Bideker y Norris iniciaron su campaña de terror en el sur de California. No eran atacantes al azar, acechaban a sus víctimas eligiendo a mujeres jóvenes entre las edades de 13 y 18 años. El dúo utilizaba una furgoneta que apodaron el Murder Mac, común pero que en su interior estaba equipado con herramientas destinadas a actos indescriptibles. La pareja sádica, que utilizaba objetos como alicates, un mazo y un picahielo para asesinar a sus víctimas, se haría conocida como los asesinos de la caja de herramientas. Durante 5 meses, Bideker y Norris secuestraron al menos a 5 mujeres. Su método estaba escalofriantemente calculado. Atraían a las víctimas a la furgoneta ofreciendo llevarlas o fingiendo necesitar ayuda. Una vez dentro, las víctimas eran atadas, amordazadas y llevadas a áreas aisladas en las montañas de San Gabriel. No se trataba solo de asesinato. Bideker tenía una caja de herramientas llena de alicates, destornilladores, martillos y otros instrumentos que utilizaba para infligir tortura a las víctimas. La pareja incluso grabó algunos de sus ataques. Crearon cintas de audio que luego fueron descritas como la evidencia más perturbadora jamás presentada en un tribunal. Su grabación de audio de un asesinato fue reproducida en el tribunal. La gente salió corriendo y vomitó. Una víctima, Shirley Ledford, de 16 años, fue torturada tan brutalmente que detectives experimentados dijeron que nunca olvidarían el sonido de las cintas. Fue idea de Bideker grabar los crímenes, convirtiendo los horribles eventos en algo que él podría revivir. El reinado de terror de la pareja llegó a su fin cuando Roy Norris fue arrestado por un crimen no relacionado. Sintiendo la presión de la investigación acercándose, Norris hizo un trato con los fiscales, confesando todo a cambio de una sentencia reducida. Su testimonio señaló directamente a Lawrence Bideker como el cerebro detrás de los asesinatos. Cuando Norris fue arrestado, la policía encontró en su coche fotos de chicas jóvenes. Pero lo peor estaba por venir. El arresto de Lawrence Bideker descubrió un cúmulo de pruebas que evidenciaron el horror de sus crímenes. Cuando la policía registró la casa de Bideker, encontraron pruebas impactantes, fotografías de las víctimas, objetos personales que les pertenecían, e incluso la furgoneta misma, aún equipada con su macabro contenido. En la sala del tribunal, se reveló toda la magnitud de los crímenes de Bideker. Las cintas de la tortura de Shirley Ledford fueron reproducidas para el jurado y las reacciones fueron inmediatas. Se informó que algunos miembros del jurado rompieron en llanto, mientras que otros tuvieron que apartar la mirada. Bideker, sin embargo, permaneció impasible, como si las pruebas no significaran nada para
a él. Su comportamiento durante todo el juicio fue escalofriante. No se inmutó, no mostró remordimiento e incluso parecía disfrutar de la atención que sus crímenes estaban recibiendo. Para las familias de las víctimas, era como mirar al rostro del mal. En 1981, Whitaker fue condenado a muerte, con el juez llamándolo un hombre que había caminado entre nosotros, pero que no era uno de nosotros. Norris, habiendo cooperado con la fiscalía, recibió una sentencia de cadena perpetua. Whitaker pasó casi 4 décadas en el corredor de la muerte en la prisión estatal de San Quentin, donde se hizo conocido por su actitud arrogante y su negativa a admitir culpa. Incluso usó su tiempo en prisión para presentar apelaciones y desafíos legales, retrasando su ejecución. En 2019, Lawrence Whitaker murió de causas naturales a la edad de 79 años, evitando la ejecución que muchos sentían que merecía. La sala del tribunal durante el juicio de Whitaker era una mezcla de horror y desconsuelo para las familias de las víctimas. Escuchar las cintas y ver las fotografías fue un dolor que nadie debería tener que soportar. Pero lo que lo hizo peor fue la completa falta de empatía de Whitaker. Uno de los familiares de las víctimas dijo más tarde que verlo sentado allí, tranquilo y desapegado, era casi tan horripilante como los propios crímenes. Incluso en la muerte, Whitaker dejó un legado de miedo y tristeza, un recordatorio de cuán oscura puede volverse la humanidad. Ahora nos dirigimos al caso de Angelina Rodríguez, donde un acto impactante de violencia y traición te hará cuestionar hasta dónde pueden llegar algunos. Esta es una historia que no te puedes perder. No envenené a mi esposo. Quiero decir, estoy dispuesta a hacerme una prueba de detector de mentiras. No, envenené a mi esposo. El 9 de septiembre de 2000, la policía se presentó en la residencia de Frank y Angelina Rodríguez. Debido a una llamada de emergencia, Angelina, de 32 años, quien los recibió, los condujo al dormitorio de la pareja donde el cuerpo sin vida de Frank yacía en el suelo en un charco de su sangre. Lo que la investigación del incidente reveló fue la perpetración de un conjunto de acciones bastante horribles. José Francisco Rodríguez conoció por primera vez a su esposa Angelina en febrero de 2000 tras su primer divorcio y muy rápidamente llegó a llamarla su alma gemela. Para abril de 2000, estaban casados y la hija de 9 años de Angelina, Autumn, se unió a la familia como parte de lo que era el cuarto matrimonio de su madre. Su nueva esposa. Haber tenido 3 matrimonios fallidos previos no fue suficiente para hacer sonar las alarmas para Frank, y su matrimonio, que él pensaba que sería el comienzo de una hermosa vida por delante, terminaría llevándolo a su horrible muerte. Solo unos meses después de casarse, Frank se encontró hospitalizado, y después de ser dado de alta, pensó que su esposa Angelina lo estaba cuidando para que recuperara la salud. Sin embargo, parecía que ella lo había estado envenenando lentamente con extracto de hojas de adelfa, y luego optó por tratarlo con Gatorade infundido con anticongelante. Entre esas acciones, al menos una vez, había aflojado las válvulas de gas natural en el garaje y se había ido a visitar a un amigo. Era obvio que Angelina estaba intentando repetidamente matar a su esposo, y él eventualmente sucumbiría al Gatorade infundido con anticongelante. La razón sospechada detrás de sus acciones era que había retirado una suma de $250,000 del seguro de vida de su esposo, solo semanas antes de su muerte. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, se sorprendieron por la actitud bastante calmada de Angelina tras la pérdida de su esposo. También contactó a la compañía de seguros para preguntar sobre el dinero solo unos minutos después de que los investigadores del forense abandonaran la residencia. Sin embargo, a pesar de las sospechas de los investigadores, no había forma de concluir inmediatamente que Angelina tenía algo que ver con el asesinato. Sería la propia Angelina quien se expondría durante los interrogatorios después de mencionar a las autoridades el posible uso de adelfa y anticongelante como agentes de envenenamiento. Y la única persona que proporcionó alguna información de que Frank fue envenenado fuiste tú. Nadie más sabía que Frankel fue envenenado, solo tú. A pesar de intentar culpar a uno de los compañeros de trabajo de Frank, no había duda en la mente de los investigadores de que Angelina era la principal sospechosa, y en febrero de 2001 fue arrestada mientras tramaba otro plan para atrapar a su casero, en un caso legal por envenenamiento con asbesto. Angelina fue condenada por el asesinato de Frank en octubre de 2003, y durante su juicio también fue implicada en el asesinato de su hija de 13 meses en 1993, con acusaciones de que también cometió el asesinato por ganancias financieras. Sin embargo, ella negaría estas acusaciones. Cometí y tomé algunas decisiones terribles y estúpidas de las que me arrepiento mucho. Todos cometemos errores. Simplemente elegí el momento equivocado para cometer los míos. Pero el asesinato no está en esa lista. A pesar de negar cualquier delito en la muerte de Frank, el tribunal sentenció a Angelina a muerte el 12 de enero de 2004. La completa ausencia de remordimiento en la reacción de Angelina durante todo su juicio dejó al tribunal tan impactado que el juez declaró al tribunal que no había visto un corazón más frío que el de ella en 20 años. El 12 de enero de 2004, Angelina fue condenada y sentenciada.
Fue sentenciada a muerte no solo por el asesinato de Frank, sino también por la manera calculada en la que había orquestado su desaparición para obtener beneficios económicos. En noviembre de 2010, la Corte Suprema de California confirmó por unanimidad la condena y la sentencia de muerte de Angelina, pero en noviembre de 2024, Angelina, ahora de 56 años, fue resentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, basándose en la afirmación de Angelina de asistencia ineficaz por parte de su abogado. Permanece tras las rejas en la instalación para mujeres de California Central en Chowchilla. El crimen calculado de Angelina Rodríguez mostró un nivel escalofriante de manipulación. Pero el siguiente caso se adentra en un esquema aún más oscuro. Brenda Delgado, una mujer que orquestó un asesinato impactante impulsado por los celos y la pasión de la venganza en Dallas. Brenda Delgado, la mente maestra en el complot de asesinato contra una dentista de Dallas, condenada por asesinato capital. Delgado contrató a un sicario para matar al nuevo interés amoroso, la doctora Kendra Hatcher, en un estacionamiento del centro. La noche del 2 de septiembre de 2015, Kendra Hatcher, de 35 años, fue asesinada a tiros en su estacionamiento por un presunto ladrón que huyó de la escena en un Jeep Cherokee negro. El incidente fue escuchado por un testigo que contactó al 911 y las revelaciones del caso sorprendieron a todos. Hatcher había estado saliendo con el dermatólogo Ricky Paniagua durante unos meses y la pareja tenía intenciones de casarse. Sin embargo, ella no estaba al tanto de la naturaleza obsesiva de la ex de Paniagua, Brenda Delgado, de 36 años, quien había estado acosando a la pareja tras su propia ruptura con Ricky unos meses antes. Delgado había estado en una relación de casi 3 años con Paniagua, antes de que se separaran en febrero de 2015, pero la pareja había mantenido un contacto platónico. Sin embargo, mientras Paniagua solo tenía intenciones honestas, Delgado había estado tramando algo siniestro. Una autopsia del asesinato de Hatcher reveló rápidamente que su muerte no fue una situación de robo que salió mal, sino un intento de asesinato real. Esto significaba que la lista de sospechosos se redujo rápidamente a una sola persona, Brenda Delgado. Delgado aparentemente había reclutado a 2 individuos. Un traficante local de sustancias de 31 años llamado Christopher Love, quien fue responsable del tiroteo, y Crystal Cortés, de 23 años, una madre soltera que condujo el vehículo de escape y los sobornó con dinero en efectivo. Delgado había tomado prestado el vehículo de escape de un amigo, José Luis Ortiz, con quien casualmente estaba la noche del asesinato de Hatcher. Después de ver su jeep en las noticias, Ortiz contactó a los investigadores para informarles que se lo había prestado a Delgado, pero que ella había estado con él la noche del asesinato. Le hice un comentario como, oye, ¿has oído sobre la dentista que fue baleada en el centro de Dallas? Ella dijo, no. Ella dijo, bueno, qué curioso, porque quiero decir, se parece mucho al mío. Estoy aquí prestándote mi coche. Cuando fue invitada para un interrogatorio inicial, Delgado le dijo a los investigadores que había prestado el coche a Cortés, lo que posteriormente resultó en el arresto de Love y Cortés, quienes ambos decidieron testificar en su contra. ¿Y quién? ¿Quién pagó? ¿Quién te pagó? Brendan lo hizo. Sintiendo consecuencias ominosas tras la detención de sus sicarios, Delgado huyó a su natal México con la esperanza de escapar de la justicia. Sin embargo, después de ser nombrada en la lista de las 10 mujeres fugitivas más buscadas del FBI, con una recompensa de $100,000 sobre su cabeza, aceptó la extradición a los Estados Unidos, con la condición de que no enfrentara la pena de muerte. Después de su extradición, Delgado enfrentó juicio por sus acciones malvadas el 7 de junio de 2019, y no pasó mucho tiempo para que los jurados la condenaran por cargos de asesinato capital. Finalmente fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ni siquiera puedes mirarme. Delgado se negó a levantar la vista, pero se vio obligada a escuchar mientras la hermana del doctor Hatcher la confrontaba desde el estrado de los testigos. Durante el juicio de Delgado, Jennifer Escobar, una ex amiga y compañera de cuarto de ella, reveló que había estado obsesionada con Panaga y que desde hacía tiempo tenía planes de ejecutar a Hatcher y posiblemente incluso a Panaga mismo. Deshagámonos de Kendra Hatcher. ¿Y por qué quería deshacerse de Kendra Hatcher? Porque le tenía envidia. Durante su sentencia, Delgado mantuvo una mirada fría y sin emociones, mientras era consignada a su destino tras las rejas. El jurado encuentra por unanimidad a la acusada culpable de asesinato capital según lo acusado en la acusación. Gracias, señora. Durante las declaraciones de impacto de la víctima, la madre de Hatcher, Bonnie Jameson, le dijo a Delgado que se había ganado su lugar detrás de las frías barras de acero por el resto de su vida, añadiendo la condenatoria declaración: si la justicia te hubiera podido dar una sentencia de muerte, no te equivoques, yo habría estado allí en primera fila. Te has ganado tu lugar en esta tierra, detrás de frías barras de acero, por el resto de tu miserable y
patética vida. Hoy, Delgado está encerrada en la unidad de máxima seguridad William P. Hobby para mujeres en el condado no incorporado de Falls, Texas, donde se espera que permanezca por el resto de su vida. En cuanto a sus cómplices en el asesinato, Love está actualmente en el corredor de la muerte por ejecutar el asesinato, mientras que a Cortés se le ofreció una sentencia de 35 años a cambio de testificar contra los otros dos. A continuación, nos adentramos en el caso de Nico Jenkins, cuyas acciones violentas dejaron a la ciudad de Omaha tambaleándose. Una pena de clase 1C, de 45 a 50 años, a cumplirse consecutivamente con todas las condenas por asesinato en los cargos 1, 4, 7 y 10. El 11 de agosto de 2013, los cuerpos de Juan Uribe Pina y Jorge Caiga Ruiz fueron encontrados en una camioneta en Omaha, Nebraska. Según la información que la policía recopiló, habían sido atraídos al lugar con la promesa de encuentros sexuales con dos mujeres. En cambio, fueron disparados una vez en la cabeza con una escopeta y sus bolsillos fueron vaciados. El 19 de agosto, el cuerpo de Curtis Bradford fue encontrado con una herida de escopeta en la parte posterior de la cabeza. El 21 de agosto, el cuerpo de Andrea Kruger fue encontrado con 4 heridas de bala en la cara, el cuello y la espalda. Al principio, parecía que nadie sería atrapado por estos asesinatos o que no eran asesinatos cometidos por una sola persona. Esto fue hasta que Nico Jenkins fue arrestado por cargos no relacionados antes de que la evidencia lo conectara con los asesinatos de estas 4 personas. Nico Jenkins nació en una familia que era bien conocida por la policía. Los miembros de la familia Jenkins habían sido arrestados en diferentes ocasiones por delitos que iban desde asalto hasta daño a menores y robo. Cuando Jenkins tenía solo 7 años, llevó una pistola cargada a la escuela. Cuando tenía 17 años, fue condenado por robo a mano armada y sentenciado a 18 años de prisión. En 2009, Jenkins fue liberado de prisión para asistir al funeral de su abuela. En la ceremonia, atacó al oficial que lo supervisaba. Fue liberado en 2013 después de cumplir 10 años de su sentencia de 18 años. A pesar de haber pasado la mayor parte de su adolescencia y juventud en prisión, pronto cometió sus peores crímenes después de salir de la cárcel. Tenemos 2 personas dentro del vehículo que parecen haber sido disparadas en la cabeza y Kenny está en camino a nuestra ubicación. Un mes después de salir de prisión, se encontraron los cuerpos de sus 2 primeras víctimas. Su tercera víctima, Curtis Bradford, era alguien que Jenkins había conocido en prisión. La información también reveló que se había tomado una foto con Bradford un día antes de que se encontrara su cuerpo. El 29 de agosto de 2013, Jenkins fue arrestado porque había hecho amenazas terroristas. Fue durante la investigación que las pruebas situaron a Jenkins cerca del lugar del asesinato de Kruger. 3 días después de ser arrestado, Jenkins confesó haber asesinado a las 4 personas. Lo que era extraño era que afirmó haber sacrificado a sus víctimas a Apophis, una deidad egipcia antigua. A pesar de esto, fue acusado de 4 cargos de asesinato en primer grado, 2 cargos de robo, 5 cargos de uso de un arma mortal para cometer un delito grave y 6 cargos de posesión de un arma mortal. Es una de las peores matanzas en la historia de este estado. Cada uno de estos asesinatos fue un acto deliberado y planificado. Jenkins obtuvo un 68 en su prueba de coeficiente intelectual y fue diagnosticado con trastorno de personalidad antisocial. A pesar de esto, más doctores dijeron que estaba fingiendo síntomas psicóticos y finalmente fue considerado capaz de recibir castigo. Así que en mayo de 2017, Jenkins recibió 4 sentencias de muerte y 450 años de prisión. Durante el juicio, en Rusia, Jenkins mostró muchas acciones extrañas, incluyendo hablar en lenguas y reírse. Durante su sentencia, prácticamente no mostró reacción y solo miró detrás de unas gafas de sol. Apareció con múltiples tatuajes y mutilaciones en su rostro, lengua, cuerpo y área pública. Mientras esperaba su sentencia, intentó suicidarse más de 10 veces. A continuación, pasamos al infame caso de Richard Ramírez, el acosador nocturno, cuyo reinado de terror en California dejó un rastro de miedo y muerte. Seré entregado al alcaide de la penitenciaría estatal en San Quentin, California, en 10 días. En el curso habitual de sus deberes, desde abril de 1984 hasta agosto de 1985, el acosador nocturno aterrorizó el área de la bahía de San Francisco, asesinando al menos a 14 personas durante ese periodo. Este asesino era Richard Ramírez. Tuvo una infancia horrible y sufrió maltratos constantes por parte de su padre. Desarrolló daño cerebral y comenzó a usar sustancias a los 10 años. Pronto se fascinó con el asesinato después de ver a su primo, quien era un veterano de guerra, matar a su esposa frente a él. Cuando Ramírez se mudó al área de la bahía, a menudo irrumpía en casas y robaba para mantener su adicción a las sustancias. Pronto comenzó a cometer crímenes más horribles.
el 10 de abril de 1984, Ramírez asesinó a Mai Leung, de 9 años, en el sótano de su edificio de apartamentos. Golpeó, estranguló y violó a la pequeña antes de apuñalarla hasta la muerte. Luego colgó su cuerpo de una tubería con su blusa. Este fue el comienzo de muchos asesinatos entre junio de 1984 y agosto de 1985. Ramírez mató al menos a 9 mujeres, otras 10 mujeres, y robó en más de 20 hogares. También disparó y mató al menos a 20 personas en total. Durante su ola de asesinatos como asesino en serie, tenía una amplia variedad de armas, incluyendo pistolas, varios tipos de cuchillos, un machete, una llave de cruz y un martillo de garra. Golpeó, pistoló, azotó y estranguló a muchas de sus víctimas tanto con sus manos como, en un instante, con una ligadura. Pisoteó al menos a una víctima hasta la muerte mientras dormía y torturó a otra electrocutándola con un cable eléctrico vivo. Ramírez fue identificado pronto después de intentar un robo. Después de obtener una huella de pie y una huella dactilar de Ramírez de un Toyota robado, su foto policial fue divulgada al público. El 30 de agosto de 1985, Ramírez tomó un autobús hacia Tucson, Arizona, para visitar a su hermano, sin saber, que se había convertido en la noticia principal en prácticamente todos los periódicos importantes y programas de noticias de televisión en California. Cuando finalmente se dio cuenta de que era buscado, intentó robar un coche y escapar. Sin embargo, fue capturado, severamente golpeado y retenido hasta que llegó la policía y se lo llevó. El jurado devuelto los hallazgos de las circunstancias especiales con la información. Bajo el Código Penal de California, sección 190.2, fue acusado de 13 cargos de asesinato, 5 cargos de intento de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos. El 7 de noviembre de 1989, fue condenado a muerte en la cámara de gas. En el tribunal parecía sin remordimientos, incluso juguetón. Cuenta 2, 5, 8, 9, 11, 13, 20, 24. Mientras lo llevaban, dijo algo extraño. Dijo, ¿gran cosa? La muerte siempre iba con el territorio. Nos vemos en Disneylandia. El juicio costó $1.8 millones, lo que en ese momento lo convirtió en el juicio por asesinato más caro en la historia de California. Mientras Ramírez esperaba el juicio, de alguna manera ganó admiradores que comenzaron a escribirle cartas y a visitarlo. También se casó en 1996. Apeló su sentencia de muerte en 2006 y 2007, pero fueron rechazadas. En 2009, la evidencia reveló que él era responsable del asesinato de su primera víctima. Esta información inicialmente había sido desconocida. Ramírez no sería ejecutado porque murió el 7 de junio de 2013, después de sufrir de linfoma de células B. Su cuerpo fue cremado. Una receta: pobreza, drogas, abuso infantil. Estas cosas, ya sabes, contribuyen a una persona, a la frustración de una persona. En una rara entrevista, habló sobre cómo se convierten en asesinos en serie, pero se negó a hablar sobre sus crímenes. A continuación, nos dirigimos al escalofriante caso de Timothy Joseph McGee, un hombre cuyos brutales actos de violencia dejaron a una ciudad con miedo. Líder de pandilla descrito por la policía como un asesino por emoción, se dirige al corredor de la muerte en San Quentin. Timothy Joseph McGee, nacido el 27 de abril de 1973, es un notorio miembro de una pandilla de Los Ángeles, California, conocido por su escalofriante reinado de violencia. Como miembro de la pandilla Tutterville Rifa 13, McGee fue responsable de al menos 12 asesinatos entre 1997 y 2001, y fue condenado por 3 de ellos. Sus crímenes, descritos como despiadados y calculados, le valieron un lugar entre los asesinos más salvajes de la historia de California. La historia criminal de McGee comenzó en la década de 1990 cuando atacó a rivales, a las fuerzas del orden e incluso a transeúntes inocentes para mantener el dominio de su pandilla en el comercio de sustancias. En la madrugada del 9 de noviembre de 2001, Timothy McGee y Eduardo Lempe Rodríguez condujeron por Atwater Village buscando venganza tras la muerte de un amigo. Vieron el sub de Dwayne Natividad y atacaron sin previo aviso, disparando muchos tiros. Natividad sobrevivió, pero su novia, Marjorie Mendoza, fue asesinada. En julio de 2000, se dijo que McGee había planeado una emboscada peligrosa a oficiales del LAPD durante una persecución en coche, usando radios de la policía, y trabajando con su pandilla entre 1994 y 2000, McGee alternó entre encarcelamiento y libertad condicional. Durante sus periodos de libertad condicional, mató a 3 personas, disparó a 2 oficiales del LAPD e intentó varios otros asesinatos. Después de su arresto en 2003 por múltiples homicidios, McGee enfrentó cargos que describían el terror que llevó a Atwater Village. El juicio de McGee comenzó el 27 de septiembre de 2007. En el tribunal, los fiscales describieron a McGee como un asesino por placer que actuaba con precisión fría. La evidencia incluía letras de hip hop incriminatorias, donde se comparaba con figuras infames como Freddy Krueger y Jesse James. A pesar del miedo que McGee inspiraba,
Testigos, incluidos exmiembros de pandillas y cómplices, testificaron en su contra. Aunque muchos cambiaron sus historias bajo presión, el jurado deliberó durante una semana y encontró a McGee culpable de 3 asesinatos y 4 intentos de asesinato. Aunque fue absuelto en 2 casos de intento de asesinato debido a testimonios de testigos poco fiables, continuó: McGee es un asesino comprometido y un peligro obvio para la sociedad. McGee no mostró emoción alguna. McGee ahora reside en el corredor de la muerte en la prisión estatal de San Quentin. En octubre de 2007, McGee fue elegible para la pena de muerte debido a múltiples condenas por asesinato y su papel en el avance de actividades de pandillas. Después de deliberaciones, un jurado no pudo llegar a un acuerdo sobre su sentencia, lo que llevó a un nuevo juicio. Para agosto de 2008, un segundo jurado sentenció unánimemente a McGee a la pena de muerte. Además de la sentencia de muerte, McGee recibió múltiples cadenas perpetuas por intentos de asesinato y su participación en un violento motín en la prisión en 2005. Sin embargo, la moratoria de ejecuciones de California en 2019 significa que McGee actualmente cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su fría actitud, falta de remordimiento y su rostro sonriente y risueño durante el juicio destacaron la profundidad de su crueldad. El resultado del juicio trajo una medida de justicia, aunque las cicatrices de sus acciones permanecen. A continuación, nos dirigimos al inquietante caso de Michael Brady, cuyas acciones brutales dejaron un impacto duradero. Un intento de escape que ha llevado a un incidente muy grave allí en el Instituto Correccional de Pasquotank en Elizabeth City. Incendio provocado en la planta de costura de la prisión y varios empleados heridos. Michael Brady ya estaba tras las rejas, pero el 12 de octubre de 2017, sus acciones convertirían una prisión de Carolina del Norte en el escenario de una masacre impensable. En lo que se suponía que era un entorno seguro, el Instituto Correccional de Pasquotank se convirtió en el escenario de un intento de escape mortal que dejó a 4 trabajadores de la prisión brutalmente asesinados. Brady, junto con otros 3 reclusos, planearon meticulosamente su escape, convirtiendo herramientas cotidianas de la prisión en armas de destrucción. Su objetivo era la planta de costura, una parte de la instalación donde tenían acceso a tijeras y martillos. Bajo la apariencia de estar trabajando, los reclusos emboscaron al personal desprevenido, dominándolos y atacándolos con fría precisión. Entre las víctimas estaban Veronica Darden, una oficial de correcciones y especialista en entrenamiento, y Justin Smith, un guardia dedicado a mantener el orden. 2 empleados civiles, Wendy Shannon y Jeffrey Howe, también fueron atacados brutalmente. Sus vidas terminaron brutalmente a manos de reclusos en quienes confiaban para seguir las reglas. Muestra a algunos de los reclusos iniciando incendios y atacando a los oficiales de correcciones. Hoy, los fiscales tendrán a los investigadores de la escena del crimen en el estrado hablando sobre la escena y los objetos que procesaron. El intento de fuga fue tan caótico como violento. Usando las herramientas de la planta de costura, Brady y sus co-conspiradores asaltaron a cualquiera en su camino, dejando un rastro de devastación. Las alarmas sonaron por toda la instalación, pero la violencia se intensificó. Su plan involucraba robar un camión desde dentro del recinto de la prisión para atravesar las puertas. Sin embargo, la gran cantidad de personal que intervino logró evitar su escape. Aunque los reclusos fueron recapturados dentro de los muros de la prisión, el daño ya estaba hecho. Los uniformes ensangrentados y la destrucción dejada en la planta de costura pintaban un cuadro sombrío de su brutalidad. Los testimonios de los testigos revelaron que Brady desempeñó un papel principal, sin mostrar vacilación en sus acciones violentas. Escondieron martillos y tijeras que serían utilizados para matar a 4 empleados de la prisión y herir a varios otros. La evidencia contra Brady era abrumadora. Michael Brady enfrentó las consecuencias de sus acciones en un juicio de alto perfil que captó la atención del público. Los fiscales lo describieron como un hombre sin consideración por la vida humana, impulsado por sus propios deseos egoístas. A pesar de los intentos del equipo de defensa de argumentar por una sentencia de cadena perpetua, citando problemas sistémicos dentro del sistema penitenciario, el jurado no se conmovió. Brady fue condenado a muerte por su papel en los asesinatos, un castigo raro en Carolina del Norte, pero uno que las familias de las víctimas sintieron que era merecido. La sentencia trajo una semblanza de justicia, pero no pudo devolver las vidas perdidas en el ataque. Habría escapado del tiroteo de un oficial. Un día, literalmente entró en ella. En la sala del tribunal, la familia de la víctima se sentó junta, unida en el dolor. Impacto desgarrador. Las declaraciones describieron las vidas perdidas, la dedicación de Verónica a su trabajo, los sueños de Justin de avanzar en su carrera, y la luz que Wendy y Jeffrey traían a quienes los rodeaban. Los miembros de la familia también realizaron una vigilia en honor a las vidas perdidas ese día. Brady, sin embargo, no mostró remordimiento durante el juicio.
Se sentó sin emoción, su mirada fría inquietando a los presentes, incluso cuando se leyó en voz alta su sentencia de muerte. Mantuvo el mismo comportamiento gélido, un reflejo escalofriante del hombre responsable de tanto dolor. ¿Mi mamá hizo todo lo que pudo para ayudarte y luego le haces esto a ella? No, no puedo matarlos porque no quiero estar en la cárcel. Para las familias, su falta de remordimiento fue un amargo recordatorio de la tragedia que soportaron. Estas reacciones impactantes en la sala del tribunal sirven como un recordatorio contundente de que, aunque la justicia es necesaria, no puede sanar completamente las heridas dejadas atrás. Ninguna sentencia puede deshacer la devastación causada. Sin embargo, aún hay más por descubrir. En nuestro próximo video en pantalla, profundizamos en los crímenes más escalofriantes y la búsqueda implacable de justicia en algunos de los casos más apasionantes jamás registrados.